¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Más, gracias por apoyar al canal. Capítulo 501. Estamos aquí. Aranik dijo. Aranik era quien dirigía al grupo junto con otros guardias elfos. Todos parecían emocionados cuando escucharon esas palabras. Finalmente, llegaron al lugar sagrado y los genios se quedaron asombrados ante el impresionante espectáculo que tenían ante ellos. El manantial luminario era una magnífica maravilla natural, un estanque de agua cristalina rodeado de flora luminosa. El agua emitía un brillo suave y etéreo y el aire estaba lleno de una sensación de pureza y serenidad. ¡Guau! Es un lugar tan hermoso. Increíble. Si no fuera por todos los monstruos que tenemos que derrotar para llegar hasta aquí, este podría ser un lugar turístico ideal. Todos estaban asombrados de lo hermoso que era el lugar, a diferencia de la carretera que era peligrosa y riesgosa, especialmente las chicas. Recuerde que, a diferencia de lo que ve, el manantial luminario es muy peligroso. Uno no debe entrar casualmente en el manantial luminario sin tomar la píldora que le dio el rey. Aranik advirtió. Los genios recordaron una vez más que lo que ven no es lo que es. El manantial luminario era una hermosa vista para sostener, pero si no fuera por las píldoras, uno podría no sobrevivir dentro de él. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que desaparezca el efecto de la pastilla? Un genio preguntó preocupado. Depende. Aunque dije que el manantial luminario es peligroso y que uno no debería entrar sin tomar las píldoras, no es del todo cierto. Aranik continuó. Mientras tengas un cuerpo fuerte, podrás permanecer dentro del manantial luminario durante mucho más tiempo sin dañar el cuerpo. Por lo tanto, el efecto de la píldora también dependerá de lo poderoso que sea tu cuerpo. Aranik explicó. Parece que no todo es muerte, incluso si caes accidentalmente en el manantial luminoso, siempre y cuando tu cuerpo sea fuerte. Entonces, cuando sientes dolor después de unos minutos, esa es la señal de que el efecto de la píldora ha desaparecido y es entonces cuando debes salir del manantial luminario. Los genios despistados escucharon atentamente la explicación. Entonces, ¿eso no significa que incluso sin pastillas, puedo permanecer dentro del Luminary Spring? Un enano confiado preguntó. Su especie tenía un cuerpo resistente y creía que si un cuerpo resistente era todo lo que se necesitaba, entonces podría permanecer fácilmente dentro del manantial luminario sin la píldora. No subestimes el manantial luminario. Cuanto más tiempo permanezcas dentro del manantial luminario, más poderoso será el efecto. Incluso el rango S solo podría permanecer dentro del manantial luminario durante unos minutos sin la píldora. Aranik respondió. Glupe. El enano confiado se asustó por la respuesta. Era un rango ahí, aunque tenía un cuerpo fuerte, no era comparable con el rango S. Entonces, si incluso una persona de rango S puede permanecer adentro solo por 1 minuto, ¿no significa eso que no podría permanecer allí ni siquiera 10 segundos? Déjame recordarte otra vez. Si sientes dolor, sal del manantial luminario lo antes posible. Aranik continuó. Y una cosa más, no uses tu mana bajo ninguna circunstancia. En el momento en que lo uses, tanto tu mana como tu vida serán absorbidos por el manantial luminario. Así que no luches. Al escuchar esas palabras, los genios supieron que Luminary Spring no era un lugar donde pudieran perder el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Aranik preguntó. Entonces, en promedio, ¿cuánto dura el efecto de la píldora? ¿Cuál es el tiempo promedio que alguien ha permanecido dentro del manantial luminario? Alguien preguntó. Hasta donde yo sé, uno podría permanecer dentro del Luminary Spring aproximadamente durante 10 minutos con una sola pastilla. Aranik respondió. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aranik preguntó. Muy bien, todos, dijo Aranik. Es hora de entrar al manantial luminario. Recuerden tener cuidado y no esforzarse demasiado. Los genios asintieron en señal de comprensión y entraron en lo que parecía ser la entrada al manantial luminario. Había 2 secciones, una para hombres y otra para mujeres. Las palabras de Aranik resonaban en sus mentes mientras se acercaban al manantial, con frascos de píldoras preciosas en la mano. Esta era su tabla de salvación, su oportunidad de liberar su verdadero potencial y alcanzar la grandeza.
Tomaron las píldoras e inmediatamente saltaron al manantial luminario. El agua estaba fresca y refrescante, y el resplandor etéreo los envolvió de inmediato. Tan pronto como entraron en la piscina, los genios sintieron una oleada de energía que fluía por sus cuerpos. ¡Guau! Ya puedo sentir el efecto del manantial luminoso. No me extraña que mi padre quisiera enviarme aquí. Creo que alcanzaré el rango S si me quedo aquí un día. Los genios que ya habían entrado dijeron eso. Sus palabras solo animaron a otros genios a tomar rápidamente la píldora y entrar en Luminary Spring. Zero no estaba tan ansioso como los demás y fue el primero en observar. Estaba realmente intrigado por ese lugar. Trató de tocar el manantial luminario con su mano desnuda, y por un segundo no pasó nada. Después de unos segundos más, pudo sentir algunas picaduras, pero nada importante. Parecía que el efecto de comer el corazón del dragón antiguo había hecho que su cuerpo fuera bastante poderoso. No sabía si era comparable al rango SS, pero al menos sabía que su cuerpo era más fuerte que el rango S. De todos modos, dejó de probar Luminary Spring y decidió saltar al interior de Luminary Spring e intentar abrirse paso. Hiro y Zion ya se habían ido. No solo ellos, sino casi todos los genios ya estaban sumergidos en Luminary Spring y comenzaron a entrenar. Chapoteo. Zero también tomó la píldora y saltó. Cerró los ojos y comenzó a cultivar, absorbiendo el maná puro del manantial luminario. Esto tiene un efecto profundo en su estadística de maná y parece estar ayudando a aumentar su capacidad de maná. Solo pasó un minuto, cuando algunos de ellos lograron superar sus obstáculos y alcanzar un nuevo rango. Eso fue increíble. Exclamó uno de los genios. Nunca me había sentido tan poderoso antes. Yo también. Añadió otro genio. No veo la hora de ver cuánto he mejorado. Los genios estaban entusiasmados con el progreso que habían logrado en el manantial luminario. Sabían que ahora eran más fuertes que nunca y estaban ansiosos por continuar su cultivo, sin querer desperdiciar ni un segundo de su precioso tiempo en el manantial luminario. Zero también se estaba concentrando en cultivar con la esperanza de abrirse paso al rango A más y tal vez incluso al rango S. Ya estaba en el cuello de botella del rango A y no estaba muy lejos del rango A. Sin embargo, no estaba seguro de si podría llegar al rango S, incluso con la cantidad de píldoras que tenía. A medida que Zero se sumergía más profundamente en su cultivo dentro del manantial luminario, podía sentir la energía que recorría su cuerpo. La sensación no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si la esencia misma del mundo fluyera hacia él, nutriendo su alma y su cuerpo. Los segundos se convirtieron en minutos y los genios continuaron con su diligente cultivo, con una determinación inquebrantable. A medida que pasaba el tiempo, Zero sintió un cambio profundo dentro de sí mismo. Su capacidad de maná se había expandido significativamente y podía sentir que estaba a punto de abrirse paso hasta el rango A. Después de unos segundos más, pudo ascender fácilmente al rango A. Avancé. Zero murmuró satisfecho. Sentía que había estado estancado en ese rango por mucho más tiempo del que esperaba. De todos modos, finalmente pudo superar el rango A. La sensación era estimulante, pero Zero sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Aún aspiraba a alcanzar el rango S, una meta que ahora parecía más alcanzable, pero aún distante. Sin perder tiempo, Zero siguió cultivándose a pesar de haber logrado abrirse paso. Se quedó pensando en mirar este estado después de terminar de cultivar. Finalmente. Zion gritó emocionado. Ahora ha ascendido al rango A. A la edad de 19 años, pudo superar el rango A. Una hazaña tan difícil que Mia Frostine fue la única que logró esa hazaña antes de que Hiro y Zero pudieran hacer eso. De todos modos, Zion estaba feliz de haber superado el rango A y miró a Hiro que todavía estaba cultivándose. Sabía que Hiro era aún más fuerte que él, pero estaba muy decidido. Al menos por ahora estaba en el mismo rango que Hiro. No pasó mucho tiempo antes de que pensara en eso cuando Hiro también experimentó un gran avance. Hiro estaba lejos de alcanzar el rango A, pero dentro del manantial luminario, sintió una oleada de poder que lo impulsó al siguiente nivel. Estaba sorprendido pero al mismo tiempo emocionado y feliz por este acontecimiento inesperado. «Lo logré», exclamó Hiro con una sonrisa triunfante. Había ascendido al rango A al igual que Zero, al menos eso era lo que pensaba. La sensación de logro y de nueva fuerza corría por sus venas. Zion miró a Hiro desconcertado.
Estaba pensando en que él estaba en el mismo rango que su rival cuando Hiro subió de rango. No sabía qué decir y simplemente continuó cultivándose en silencio. Decidido a alcanzar el rango A y superar a Hiro. Capítulo 502. A medida que los genios continuaban su cultivo en el manantial luminario, el tiempo parecía perder su significado. No mucho después, el primero en salir del manantial luminario no fue otro que los miembros de la pandilla de William. No eran comparables a una persona promedio en el mismo rango, mucho menos a un genio. Habría sido un milagro si pudieran permanecer en el manantial luminario durante 10 minutos como los elfos genios promedio a los que se les da acceso. Uno por uno, la mayoría de la banda de William había salido del manantial luminario. De todos modos, solo duraron alrededor de 5 minutos y el beneficio que obtuvieron parecía ser muy inferior en comparación con los genios. De todos modos, mientras abandonaban el manantial luminario, los genios se centraron en su propio entrenamiento y en cosechar todos los beneficios que pudieran. Pronto pasaron 10 minutos y ninguno de los genios se apagó. Se esforzaron al máximo, con una determinación inquebrantable. Zero, que había alcanzado el rango A, sintió que el inmenso poder surgía en su interior. Su control sobre su maná había mejorado significativamente y podía sentir que estaba más cerca que nunca de alcanzar el rango S. Hiro, ahora en el rango A, estaba igualmente motivado. Tenía un objetivo y para ello debía volverse más fuerte. Con una nueva fuerza y claridad en su mente, perfeccionó aún más sus habilidades, con el objetivo de entrar en el siguiente reino de poder. Zion, aunque un poco desanimado por el rápido avance de Hiro, se mantuvo firme. Sabía que debía aprovechar esta oportunidad tanto como pudiera para acortar la distancia entre Hiro y él. Mientras tanto, los demás genios también experimentaron avances en sus filas. Algunos alcanzaron el rango A, mientras que otros lo superaron, y todos celebraron su nueva fuerza con alegría y orgullo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, algunos de los genios comenzaron a sentir que los efectos de la píldora desaparecían. Abrieron lentamente los ojos y salieron de la piscina. Habían pasado aproximadamente 15 minutos desde que se sumergieron en el manantial luminario y podían sentir su fuerza a pasos agigantados. No pudieron contener su emoción al descubrir lo fuertes que se habían vuelto. Sus rostros se iluminaron con sonrisas radiantes mientras intercambiaban miradas triunfantes entre sí. Increíble. Creo que fácilmente podría estar entre los 20 mejores si volviera a luchar. Si hubiera tenido algunos minutos más, sin duda habría ascendido a otro rango. De todos modos, no puedo esperar para demostrar mi fuerza. El grupo de genios que fueron los primeros en salir conversaban mientras salían. Estaban bastante emocionados por la situación pero no sabían que eran los primeros en salir. Sin embargo, a medida que observaban el área que los rodeaba, su euforia comenzó a disminuir. Se hizo evidente que ellos fueron los primeros en salir del manantial luminario, y el resto de los genios todavía estaban sumergidos en la piscina, superando sus límites. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Soy el primero en irme? ¿Eso significa que todavía quedan muchos genios en Luminary y Spring? Maldita sea, seguramente obtendrán más beneficios que yo. La confusión y la decepción se apoderaron de sus rostros. Esperaban que su rápido progreso los colocara por delante de los demás, pero ahora sentían que, de alguna manera, se habían perdido algo importante. Sabían que si lograban llegar a ser tan poderosos, aquellos que se marcharían después que ellos probablemente serían aún más poderosos. Creyeron que lo habían hecho bastante bien teniendo en cuenta que el promedio de minutos en Luminary Spring con una pastilla es de 10 minutos y lograron permanecer dentro durante 15 minutos. Pero, por increíble que parezca, hubo muchos genios mucho más duros que ellos. Al poco tiempo, la mayoría de los que tenían una píldora tuvieron que abandonar el manantial luminario. No pudieron evitar sentir celos de las personas que recibieron más píldoras, especialmente después de haber experimentado el aumento de poder que habían tenido. A medida que el tiempo transcurría en el manantial luminario, los genios que habían tomado 2 píldoras estaban experimentando una transformación aún más profunda. Sus cuerpos vibraban con una energía recién descubierta y sus sentidos estaban más agudos que nunca. Habían transcurrido aproximadamente 35 minutos desde que se sumergieron por primera vez en la piscina mística, y el primer grupo de genios que habían tomado 2 píldoras comenzó a emerger. Estos individuos se habían esforzado al máximo y, al salir del manantial luminario, su presencia era casi abrumadora.
Muchos de los que se habían quedado estancados en la cima del rango A+ también habían logrado llegar al rango S. Se sentían completamente diferentes a antes. Aquellos que solo recibieron una pastilla estaban muy celosos de ellas y sentían que su propio progreso era deficiente, especialmente cuando muchos que estaban en el mismo rango habían avanzado hasta el rango S. A medida que más genios que habían tomado 2 píldoras comenzaron a salir del manantial luminario, la atmósfera se volvió tensa por la anticipación. Estos individuos no solo eran más fuertes, sino que también habían pasado más tiempo dentro del estanque, absorbiendo más de sus misteriosas energías. Uno a uno, fueron emergiendo con sonrisas confiadas y su poder era palpable. Algunos habían logrado llegar al rango S, mientras que otros se acercaban. Los genios que habían tomado solo una pastilla no pudieron evitar sentir una mezcla de admiración y envidia. Con cada minuto que pasaba, se hacía cada vez más evidente que quienes habían recibido más píldoras tenían una clara ventaja. Los genios que habían salido primero del manantial luminario con una sola píldora ahora veían cómo sus compañeros lograban hazañas con las que ellos solo habían soñado. Mientras tanto, en lo profundo del manantial luminario, los genios restantes que tienen 3 o más píldoras continúan superando sus límites. Misa, Zion, Lisa y Silvia estaban tomando su última pastilla. Y, poco después, Ranquese y Ranquese también tomaron sus pastillas. Sin embargo, Zero seguía entrenando sin necesidad de una tercera píldora. Como pensaba, su cuerpo era capaz de resistir el poder de Luminary Sprint hasta cierto punto y solo tuvo que tomar su segunda píldora en unos 20 minutos aproximadamente. Eso significaba que probablemente podría permanecer bajo Luminary Sprint durante bastante tiempo. Era bueno para él, ya que su objetivo era superar el rango S. Incluso si no pudiera, quería llegar al límite del rango A. Y luego, cuando saliera, podría tomar la poción de avance de rango S que lo ayudará a alcanzar el rango S. En cualquier caso, iba a aprovechar su fuerte cuerpo para absorber todo el maná que pudiera en este manantial luminario. A medida que transcurrían los minutos dentro del manantial luminario, la expectación en el exterior crecía. Los genios que habían tomado 3 píldoras estaban a punto de emerger y todos sabían que sus logros serían nada menos que extraordinarios. Alrededor de 50 minutos después, incluso aquellos que habían tomado 3 píldoras comenzaron a salir del manantial luminario. El aura que emitían era muy poderosa y todos habían logrado ascender a un subrango y algunos incluso a 2. El último grupo de personas que habían tomado las 3 pastillas y salieron fueron Lisa, Misa, Silvia y finalmente Zion. A pesar de ser los de menor rango entre los que habían tomado, fueron los últimos en irse. Y no solo competían con los de rango A, sino también con los de rango S. Los genios que estaban afuera no pudieron evitar asombrarse por su logro. Además, ya no eran quienes solían ser y habían avanzado más allá de sus sueños más descabellados. Los 4 habían superado un rango importante e incluso tuvieron un avance de subrango, lo que los convirtió en rango A, el mismo que Zero antes de entrar en Luminary Sprint. La multitud estaba asombrada al presenciar el increíble progreso de estos 4 genios. No solo habían llegado al rango A, sino que lo habían hecho de una manera que mostraba su excepcional talento y determinación. Zion, ahora un rango A, no pudo ocultar su euforía. Finalmente había alcanzado el nivel de fuerza con el que había soñado durante tanto tiempo. Miró a sus compañeras, Misa, Lisa y Silvia, e intercambiaron miradas cómplices. Los otros genios, que habían tomado solo 1 o 2 píldoras, no pudieron evitar sentir una mezcla de admiración y envidia. Sin embargo, 4 de ellos no eran los últimos y sabían que también había genios que tenían más de 5 píldoras. No pudieron evitar ver su progreso y al mismo tiempo sentirse extremadamente celosos de su oportunidad. Capítulo 503. El número de personas en Luminary Sprint era extremadamente pequeño ahora y la mayoría de ellos ya se habían ido. La mayoría de ellos eran de rango S, y solo Hiro y Zero eran de rango A. A excepción de Hiro, todos los demás eran los que habían avanzado a los cuartos de final del concurso. Los que fueron eliminados en los cuartos de final recibieron 4 pastillas, excepto Zero, que recibió 7 pastillas. Zero se estaba cultivando y haciendo todo lo posible para llegar al rango S. Este era un entorno ideal y si podía aprovecharlo, podría superar el rango S, lo que normalmente le llevaría meses y años. Hiro estaba haciendo lo mismo. Aunque no creía que pudiera avanzar al rango S, quería superar el rango A más y llegar a la cima del rango A.
Había pasado 1 hora desde que habían ingresado al manantial luminario y parecía que incluso aquellos que habían tomado 4 píldoras tuvieron que abandonar el manantial luminario. A medida que pasaban las horas dentro del manantial luminario, la expectación en el exterior seguía aumentando. Los genios que habían tomado 4 píldoras estaban llegando a sus límites y parecía que tenían que abandonar el manantial luminario. Finalmente, apareció un rango S y luego otro, hasta que finalmente, apareció el tercero y último rango S. Solo 3 de ellos habían obtenido 4 píldoras como recompensa. Estos individuos habían logrado superar el rango S. Aunque solo era un subrango después de 1 hora, hay que saber que lleva años avanzar incluso un subrango después del rango S. El espectador no puede evitar sentir cuán poderosos se habían vuelto, especialmente Aranik, quien podía decir que su poder había superado el suyo. Anteriormente, esos 3 eran más débiles que él, pero ahora todos se habían vuelto más fuertes que él. Ahora, en Luminari, solo quedaban 5 personas. Mia Frostine, Serapine, la princesa Elenia, Zero Elea y Hiro Ernest eran los únicos que todavía estaban allí. Hiro también tomó una pastilla poco después y se las había tomado todas. Por otro lado, Zero había tomado 3 pastillas en total y todavía le quedaban 4. Eso significaba que Zero aún podría permanecer dentro de Luminary Sprint durante otra hora y tal vez incluso más. Por otro lado, era la última oportunidad para que Hiro avanzara y si no podía hacerlo después de esto, perdería la oportunidad. Pero parecía que su arduo trabajo finalmente iba a dar sus frutos, ya que sintió que debía abrirse paso en el último momento. Podía sentir el poder surgiendo dentro de él y las barreras que lo retenían comenzaban a desmoronarse. Con cada gramo de su fuerza de voluntad, se esforzó al máximo. Lo hice. Hiro murmuró emocionado. Fue capaz de ascender al rango A, lo cual fue una gran hazaña. Nunca pensó que sería capaz de ascender a 2 subrangos en un día. Sin embargo, no perdió el tiempo en estar feliz y continuó entrenando hasta que el efecto de la pastilla desapareció. Mientras que Hiro había logrado abrirse paso hasta la cima del rango A, Zero estaba a punto de alcanzar el rango S. En cualquier caso, a diferencia de Hiro, Zero todavía tenía tiempo y tenía que abrirse paso hasta un rango mayor, a diferencia de Hiro. Muy pronto, pareció que el efecto de la última pastilla de Hiro había desaparecido y era hora de irse. Miró a su alrededor por un segundo y vio a Zero. Podía sentir que Zero estaba en el rango A. ¿Va por el rango S? Hiro pensó y la respuesta era obvia. Aún así, era difícil creer que alguien de la edad de Zero estuviera tratando de llegar al rango S, cuando incluso llegar al rango A se consideraba algo muy raro. De todos modos, Hiro no tuvo tiempo de mirar fijamente y tuvo que abandonar rápidamente el manantial luminario. Hiro salió del manantial luminoso y casi todos lo miraban fijamente. Ya fuera por celos, asombro o enojo, todos lo miraban con emociones encontradas. Muchos se sintieron injustos porque Hiro ni siquiera estaba en los cuartos de final, pero aún así recibió más pastillas que los cuartos finalistas. Otros se quedaron asombrados al sentir que Hiro había superado el segundo subrango y se acercaba al rango S. Teniendo en cuenta la edad de Hiro, todos sabían lo increíble que era esta hazaña. Incluso podría ser considerado el más fuerte de su grupo de edad. Tal vez nadie menor de 20 años podría vencerlo o eso creían. Pero entonces recordaron a alguien que era aún más monstruoso que Hiro y que todavía estaba dentro de Luminary Sprint. No pudieron evitar pensar en lo poderoso que sería Zero cuando saliera de Luminary Sprint. Hiro, estás fuera. Y te has convertido en un jugador de rango A. Felicitaciones. Silvia dijo emocionada. Gracias. También te has vuelto poderoso. No puedo esperar a ver cuánto poder hemos ganado. Hiro respondió. Estaba feliz de ver que todos sus compañeros habían alcanzado el rango A. Aunque era una hazaña increíble, Hiro no estaba muy sorprendido. Conociendo su talento, Hiro ya esperaba que hicieran tal progreso. Hiro, no creas que vas a ganar tan fácilmente como antes. Ahora será diferente. Dijo Zion. Aunque todavía había una diferencia de rango entre él y Hiro, era en una escala mucho menor que cuando él era de rango B y Hiro de rango A. Claro. Me gustaría ver eso. Hiro respondió. Tenía curiosidad por ver su propia mejora y también la de Zion. Podía ver que Zion no estaba tan lejos del rango A más y que si le hubieran dado más tiempo, podría haberlo logrado. En cualquier caso, luchar entre ellos será la mejor manera de descubrir nuevas y profundas fortalezas propias y de sus compañeros.
Solo otra persona recibió 5 pastillas. Amelia. Ella también fue cuarto finalista, pero recibió una pastilla más que las demás. Había llegado al rango S, lo que era un gran logro teniendo en cuenta que era muy difícil mejorar cuando uno estaba en el rango S. La mayoría de las personas habrían obtenido el mismo resultado a pesar de tener el doble de tiempo que Amelia. Esto solo demuestra lo poderosa que es realmente la santa. El título no era solo para presumir y Amelia tuvo que pasar por mucho para llegar a donde está. Amelia, te vuelves súper poderosa. Silvia dijo con asombro. Ahora que estaba en el rango A, sus sentidos estaban mejor y podía decir hasta cierto punto cuán poderosas eran las personas del rango S. Gracias, Silvia. Veo que tú también te has vuelto más fuerte. Amelia respondió. Jeje, gracias. Conversaron entre ellos mientras esperaban a que saliera el resto de la gente. Pasaron otros 30 minutos cuando la princesa Elenia y Stoneclaw salieron del manantial luminario. Stoneclaw era de rango S cuando entraron, pero habían avanzado al rango S después de haber entrado en el manantial luminario. La princesa Elenia había avanzado al rango S. Aunque solo lograron superar un subrango a pesar de estar allí durante 1 hora y media, la mejora que tuvieron fue definitivamente mayor que la de los otros rango S. Con 2 de ellos fuera, solo 3 personas estaban dentro de Luminary Spring. Todos los esperaban con paciencia. La princesa Elenia también tenía curiosidad por saber cuán poderosos serían Mia y Zero después de que salieran. Después de que Amelia salió, pasaron otros 20 minutos. Todos pensaron que Zero saldría, pero no lo hizo. Incluso discutían si se estaba obligando a quedarse adentro. ¿Por qué Zero tarda tanto? Misa estaba muy preocupada. Aunque Luminary Spring era un lugar fantástico, también era muy peligroso si uno no tenía las píldoras especiales. Tal vez tenga un cuerpo muy resistente. De todos modos, no te preocupes, Zero no es tan estúpido como para arriesgar su vida por Luminary Spring. Al final saldrá. Amelia tranquilizó a Misa. Conociendo todo el poder de Zero, Amelia era más fuerte de lo que muchos creían. Pasaron otros 10 minutos y todavía no había señales de Zero. Pero entonces alguien mostró señales de salir de Luminary Spring y muchos pensaron que debía ser Zero. Sin embargo, en lugar de Zero, fue Serapine quien salió. Mientras que otras personas estaban asombradas por Serapine, que había progresado hasta la cima del rango S, el grupo de Hiro y Amelia ahora estaban preocupados por Zero. Incluso el que tenía 8 pastillas ha salido, entonces ¿dónde estaba la persona que solo tenía 7 pastillas? Capítulo 504. ¿Nos estamos perdiendo a alguien? ¿Dónde está Zero, el tipo que consiguió las 7 pastillas? ¿Está muerto? Debe haberse vuelto codicioso y permanecer dentro del manantial luminario más tiempo del que debía. Típico de un humano codicioso. Otras personas también comenzaron a notar que Zero no salía ni siquiera después de Serapine. Esto llevó a muchos a creer que tal vez Zero había muerto. Después de todo, incluso alguien tan fuerte como Serapine con 8 píldoras salió, pero él no. Y no pensaron que su cuerpo fuera más resistente que una Asimar de rango S. Los murmullos y las especulaciones llenaron el aire mientras los espectadores debatían las posibles razones de la prolongada estadía de Zero. Muchos ya creen que debe haber muerto y para muchos fue algo bueno. Especialmente para personas como el Ron y William, que siempre lo desearon. Silvia y los demás que los escuchaban hablar de esto estaban obviamente preocupados. Incluso Amelia, que los tranquilizaba, se preocupó un poco. Ella sabe que Zero es más fuerte de lo que parece, pero aún no está segura de si sería más fuerte que Serapine, además Serapine tiene más pastillas. Pero aún así ella creía que Zero debía tener su razón y no moriría tan fácilmente como muchos pensaban. Mientras que afuera había mucha conmoción, dentro de Luminary Spring estaba tranquilo con Zero ocupando toda la sección masculina de Luminary Spring. Y Zero no estaba ni cerca de terminar. Aunque solo recibió 7 pastillas, que es menos que Serapine, su cuerpo fuerte le permitió permanecer dentro de Luminary Spring mucho más tiempo que ella. En ese momento, había tomado 6 pastillas y estaba a punto de tomar las últimas. Con esto, podría permanecer unos 20 minutos más. En cualquier caso, esta era su última oportunidad. Todavía estaba en la cima del rango A más y estaba tratando de abrirse paso hasta el rango S. Afuera del Luminary Spring, la gente esperaba con curiosidad la aparición de Mia Frostine.
En cuanto a Zero, como habían pasado muchos minutos desde que apareció Serapine, lo mantuvieron como si Zero estuviera muerto. Habían pasado 20 minutos desde que Serapine había salido de Luminary Spring, y sabían que era casi la hora de que apareciera Mia Frostine, la persona con más pastillas. Y también sabían que si había alguien que había logrado el mayor progreso, esa sería Mia Frostine con toda seguridad. Con 10 pastillas y siendo la ganadora del concurso Genios, todos esperaban pacientemente a Mia Frostine. A medida que pasaban los minutos, la multitud que se encontraba afuera del Luminary Spring se volvía cada vez más inquieta. Las especulaciones y los susurros llenaban el aire, y muchos anticipaban que la transformación de Mia sería nada menos que asombrosa. Después de todo, 10 píldoras eran una ventaja significativa sobre cualquier otra persona que hubiera ingresado al Luminary Spring. Pero justo cuando la expectación alcanzaba su punto álgido, la superficie del manantial permaneció intacta. No había señales de que Mia emergiera y los murmullos entre los espectadores se hicieron más fuertes. ¿Dónde está ella? ¿Pasa algo? ¿Se esforzó demasiado? La ansiedad entre la multitud era palpable, e incluso Hiro y sus compañeros, que ya habían salido del manantial, intercambiaron miradas preocupadas. No pudieron evitar preguntarse si algo había ido mal en el interior. Después de todo, no solo Zero sino incluso Mia Frostine no mostraban señales de salir. Dentro del manantial luminario, Mia Frostine estaba experimentando una transformación extraordinaria. Con su talento excepcional y el tremendo impulso de las 10 píldoras, su progreso fue nada menos que espectacular. A medida que continuaba su cultivo, su aura se volvió cada vez más potente y el agua a su alrededor parecía responder a su presencia. El manantial luminario en sí comenzó a ondular y brillar con una luz de otro mundo, reflejando el crecimiento incomparable de Mia. Mia estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad. Ya había alcanzado la cima del rango S+ y ahora estaba tratando de ascender al rango SS, el rango de los individuos más fuertes del mundo. Si tiene éxito, no solo será la persona más fuerte de todo Edolas, sino que también será la más joven en alcanzar tal rango. Estaba a punto de lograr un gran avance que nadie podría haber previsto. Afuera, la inquietud de la multitud se había convertido en una preocupación manifiesta. Algunos discutían la posibilidad de enviar a alguien adentro para que revisara cómo estaba Mia, mientras que otros creían que debía haber tenido un problema y necesitaba ayuda. Justo cuando parecía que ya no podían esperar más, la superficie del manantial luminario finalmente se agitó y una figura emergió. Mia Frostine apareció del manantial luminario. Su apariencia y presencia dejaban a todos asombrados. No solo había alcanzado el rango S, sino que lo había superado, ascendiendo a un reino que estaba más allá de las expectativas de todos. Mia Frostine ha ascendido con éxito al rango de la más fuerte. Tenía rango SS. Mia Frostine emergió del manantial luminario, su aura irradiaba un poder abrumador que causó conmoción entre la multitud. Los espectadores quedaron atónitos ante su transformación, incapaces de comprender la magnitud de su nueva fuerza. ¡Santo cielo, eso es rango SS! Susurró alguien con incredulidad. La llegada de Mia había silenciado a la multitud, pero solo pasó un breve momento antes de que los espectadores estallaran en una cacofonía de vítores, jadeos y exclamaciones de asombro. La noticia de que un joven genio había alcanzado el rango SS se extendió como un reguero de pólvora entre la multitud reunida. Hiro, Silvia, Amelia y sus compañeros no podían evitar quedarse atónitos ante el increíble logro de Mia. Incluso Amelia, que acababa de alcanzar el rango S, quedó atónita por el extraordinario progreso de Mia. Mia no solo la había superado, sino que había alcanzado un rango que se consideraba el pináculo del poder. Pensó que debía haber acortado la brecha entre ella y Mia, solo para ser dejada en polvo por ella. Ella no era la única. La princesa Elenia y Serapine también miraban a Mia con los ojos muy abiertos. No podían creer lo poderosa que se había vuelto su rival. Sabían que Mia haría un progreso increíble, pero nunca a este nivel. Ahora, estaba a la par de algunas de las personas más poderosas del mundo y, aunque antes eran casi iguales en fuerza, ahora ya no eran su rival. Incluso la arrogante princesa Elenia no creía que pudiera ganar contra Mia, al menos en este momento. Para competir con Mia, también necesitaban estar en el mismo rango, pero estaban lejos de lograrlo. ¡Wow! Ella realmente está en el rango SS. La más fuerte. Es un genio sin igual. Maldita sea.
Parece que no somos genios, sino basura. El grupo de genios aún no podía creer que alguien de su generación hubiera logrado ascender al rango SS. Fue un verdadero shock, incluso para Aranik y Nock Fletcher. Nock Fletcher es un respetable miembro de la SS y consideraba a esos grupos de genios como sus hijos. Su edad era similar a la de su hija y ahora alguien de ese grupo ha logrado ascender al rango SS, igual que él. Ahora, debe ver a Mia como una igual en lugar de una especie de genio que necesita su protección. Y, por supuesto, estaba feliz de que Mia pudiera lograr un logro tan increíble y ascender al rango SS. Pero al mismo tiempo, empezó a dudar de sus capacidades. También era un genio reconocido mundialmente cuando era más joven y había muchas expectativas puestas en él, que cumplió. Alcanzó el rango SS, que es el rango más alto que tiene el mundo en este momento, pero no fue hasta los 40 años que logró superar ese rango. En comparación con Mia, casi le da vergüenza tener la etiqueta de genio. En cualquier caso, cree que es genial que la humanidad tenga genios como ellos que puedan proteger el dominio humano en el futuro. Mia, felicidades. Amelia continuó. No puedo creer que hayas ascendido al rango SS. Gracias, Amelia. Felicidades a ti también. Mia respondió. Podía sentir que su amiga había progresado mucho y si le hubieran dado la misma cantidad de pastillas que a ella, tal vez, solo tal vez, Mia pensó que Amelia también podría haber llegado al rango SS. Felicitaciones, profesora Mia. Hiro y su grupo también la felicitaron. Gracias. Mia respondió y se dio la vuelta como si estuviera buscando a alguien. ¿Dónde está Zero? Mia preguntó confundida. Pensó que Zero sería uno de los primeros en felicitarla, pero no estaba a la vista. El grupo de Amelia y Hiro intercambiaron miradas preocupadas porque no sabían cómo responder a esa pregunta. Capítulo 505. ¿Dónde está Zero? Hubo silencio porque no sabían qué responder a eso. Mia estaba confundida al ver su confusión y se dio cuenta de algo. ¿Zero, no salió? Me preguntaron. Todos asintieron con la cabeza. Mia se dio la vuelta para mirar el manantial luminoso. No estaba presa del pánico, como cabría esperar. Ella ha visto muchas cosas inusuales hechas por Zero y cree que él está bien. Dentro del manantial luminario, Zero todavía estaba intentando ascender al rango S y sabía que su tiempo estaba a punto de terminar. El poder del manantial luminario corría por sus venas y podía sentir que las barreras que lo retenían empezaban a desmoronarse. Con cada pizca de su fuerza de voluntad, Zero se esforzó al máximo, canalizando la energía de las pastillas que había tomado. El agua del manantial luminario se agitó con su creciente poder y pudo sentir que su avance era inminente. A medida que pasaban los segundos, el cuerpo de Zero sufrió una profunda transformación. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se agudizaron y su maná alcanzó nuevas alturas. Sin embargo, su tiempo también se estaba agotando. Parecía que el efecto de la píldora había desaparecido, ya que podía sentir un ligero escozor que era la señal. Pero tampoco pudo detenerse porque pudo sentir el avance justo en la esquina. Y entonces, en el último momento, sucedió. Zero sintió una explosión de poder en su interior, una oleada de energía tan intensa que parecía como si hubiera matado a su antiguo yo. Las barreras que lo habían retenido durante tanto tiempo se rompieron en pedazos y trascendió los límites del rango A, entrando en el reino del rango S. Lo logré. Exclamó Zero con júbilo. Había logrado llegar al rango S, una hazaña que le habría llevado años en circunstancias normales. Además, parece que su cuerpo también ha sufrido una transformación ya que ya no puede sentir ningún dolor por estar en el manantial luminario. Por supuesto, cuanto más tiempo permanezca, más fuerte será el efecto que Luminary Sprint tendrá en su cuerpo, ya que no tiene pastillas. Entonces, solo pudo salir del manantial luminario. De camino a la salida, Zero no pudo evitar sentir curiosidad por saber cuánto habían aumentado sus estadísticas desde antes de llegar a Luminary Sprint. Entonces, decidió mirar sus estadísticas mientras caminaba. Estado. Nombre. 0 Elea. Rango. S. Fuerza. A más. Velocidad. S. Resistencia. A maná. S. Suerte. B más. Encanto. A más. Habilidad. Rango SS. Memoria paralela. Una habilidad que permite al usuario obtener recuerdos de su yo alternativo de otro mundo. Efecto secundario.
El usuario a veces puede sentirse abrumado por la emoción y la personalidad del yo alternativo. Rango SS. Ira del dragón antiguo. La ira del dragón antiguo es una habilidad ofensiva increíblemente poderosa que permite al usuario invocar un torrente de llamas con forma de dragón. Las llamas son tan intensas que pueden incinerar fácilmente incluso a los dragones. La habilidad requiere una gran cantidad de maná para su uso. Rango A. Percepción de Insight. La percepción es una habilidad que permite a una persona discernir el estatus y otra información de otras personas. Con esta habilidad, uno puede determinar fácilmente el rango, el estatus y otra información relevante sobre los demás. Rango S. Manipulación de maná. La manipulación del maná es una poderosa habilidad que permite a una persona controlar y manipular el flujo de maná, la energía mágica que existe en todas las cosas. Con esta habilidad, una persona puede aprovechar el poder del maná de manera más eficiente. Se dice que esta habilidad se originó en los elfos. Arte. Nivel 3. Estilo de sombra. Experto. Arte que permite al usuario utilizar la espada como si fuera una sombra. El corte de la espada será más rápido y más fuerte que un golpe normal. Después de dominar el estilo de sombra, el usuario podrá moverse y atacar utilizando la sombra. Nivel 9. Criomancia. Experto. Se dice que el arte mágico fue creado por el mago de hielo más fuerte de la historia después de luchar contra el dragón de hielo. El usuario podrá usar magia de hielo para congelar al enemigo hasta la muerte. La habilidad relacionada con el hielo será 2 veces más efectiva y el usuario ganará tolerancia al frío. Después de dominar la criomancia, el usuario podrá congelar el mundo. Nivel 6. Arte dual. Competente. Un arte único creado por Zero. El arte combina 2 artes en una. El poder y el efecto dependen del arte que se haya combinado. Por un segundo, Zero no podía creer lo que estaba viendo. Cerró los ojos y volvió a mirar, pero no había ningún cambio. ¿En serio? ¿Estas son realmente mis estadísticas? Zero murmuró. Su velocidad ha aumentado de rango A más a rango S. No solo eso, su maná también ha aumentado de A más a S. Su fuerza también ha aumentado de A a A. Aunque no fue tan significativo como su aumento de maná y velocidad, sí fue un aumento de 2 subrangos. Además, su resistencia y encanto también aumentaron en un subrango. El corazón de Zero se aceleró de emoción mientras miraba el nuevo poder dentro de él. La transformación en sus estadísticas fue nada menos que milagrosa. Su rango de maná podría incluso ser uno de los más altos del mundo. Con este rango, consideró que usar su habilidad de rango SS+, Ancient Dragon Surat, sería mucho más fácil. Incluso podría ejecutar su habilidad 2 veces si su maná estuviera al máximo. De todos modos, estaba tan sorprendido y eufórico que incluso olvidó que tendría que salir del manantial luminario antes de que su poder lo matara. Afuera, con Mia fuera del manantial luminario, el grupo de genios y sus guardias ahora estaban listos para regresar a Edoria. Espera. No podemos irnos ahora mismo. Amelia dijo. Sí. Zero aún no ha salido. Misa dijo. A diferencia de otros, ellos todavía parecían creer que Zero estaba bien y vivo. Otros se giraron y los miraron como idiotas. Ya hemos esperado bastante tiempo. Será mejor para ti si enfrentas la verdad. Zero está muerto. ¿Por qué deberíamos perder el tiempo con un muerto? Debes saber que nunca saldrá. Sí. No podemos quedarnos aquí para siempre. Otros dijeron que estaban 100% seguros de que Zero estaba muerto debido a que permaneció allí casi 2 horas. Aranik fue quien tomó la decisión de si esperar o irse. Y el sentido común le dice que debe irse. Aunque le gustaría cumplir y ayudar con Amelia y su pedido, sin embargo, tampoco creía que pudiera haber alguien que pudiera quedarse en Luminary Spring más tiempo que Mia. Lo siento, pero no podemos esperar más. Zero habría salido mucho antes si hubiera podido. Aranik dijo. Puede que tengas razón. Todos podéis regresar. Mia intervino. Al escuchar esas palabras, muchos genios asintieron con la cabeza. Pensaron que Mia estaba de acuerdo con el hecho de que Zero se había ido y que no debían perder el tiempo con él. Pero nos quedaremos aquí. Esperaré a que salga Zero. Mia dijo. Mia era una de las personas más fuertes del mundo, de rango SS. Y nadie quiere ponerse del lado malo. Pero, alguien intentó persuadir a Mia. No podían desagradarla como lo hicieron con Amelia y Misa. Mia era de rango SS, una de las personas más fuertes del mundo.
Y nadie quiere ponerse del lado malo. Entonces le dijo directamente nada que pudiera disgustarla. Conozco a Zero, dijo Mia con una convicción inquebrantable. Y no necesito que nadie me diga que está muerto. A Mia definitivamente no le gustó que la gente supusiera que Zero estaba muerto. Sus palabras tenían una autoridad que no muchos quieren contradecir. Pero entre miles de personas, siempre habrá idiotas intrépidos a quienes no les importa su vida. Vamos, Mia, se burló el hombre. Estás perdiendo el tiempo esperando a esa basura. Zero está muerto y lo sabes. Deberías dejar de preocuparte por él y seguir adelante. William dijo que era quizás el hombre más feliz del mundo. Su enemigo, a quien quería muerto, había muerto sin que él hiciera nada. Profesor William, puede pensar lo que quiera. Sea ciencia cierta que está vivo. Y quizá debería mirarse a sí mismo antes de referirse a alguien como basura. Las palabras de Mia quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tensión que parecía aumentar con cada momento que pasaba. El rostro de William se deformó de ira, su orgullo herido por el comentario de Mia. Pero más que eso, estaba enojado por el hecho de que la chica que le gustaba estuviera preocupada por otro hombre. ¿Y qué? Incluso si tenía un poco de talento, al final está muerto. Seguro que me gustaría saber qué es una persona muerta. ¡Bang! Una explosión masiva de agua surgió del manantial luminario, creando una columna imponente que se alzaba hacia el cielo. Arrojó gotas en todas direcciones, empapando a todos los que estaban cerca. Cuando el agua empezó a calmarse, una figura emergió del interior del manantial luminario, surgiendo de las profundidades con un aura de poder imponente. El aire crepitó con energía y una ola de presión inundó a los espectadores, lo que les dificultó incluso ponerse de pie. La figura salió lentamente del manantial luminario, revelándose como nada menos que Zero. Capítulo 506. La apariencia de Zero había sufrido una transformación dramática desde la última vez que lo habían visto. Su aura lo hacía lucir encantador y sus ojos brillaban con un brillo sobrenatural. No solo la apariencia sino el maná que sentían también era muy abrumador hasta el punto que parecía que Zero había superado a Mia. La presencia de Zero era imponente y provocó escalofríos en quienes habían dudado de su supervivencia hacía apenas unos momentos. Se quedó allí, bañado por el resplandor de su avance al rango S, un testimonio viviente de su determinación inquebrantable. Pero incluso para alguien a quien no le importaban los demás, le molestaban todos los ojos que lo miraban fijamente. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Zero dijo confundido por todas las miradas que recibió justo después de salir de Luminary Spring. Incluso miró hacia atrás para ver si había algo interesante detrás de él, pero todo apuntaba a que lo estaban mirando. Al principio estaba emocionado y no le importaban las miradas, pero era demasiado que lo miraran 100 personas como si fuera parte de la exposición. Cuando escucharon las palabras de Zero, no sabían qué decirle. Ya estaban demasiado sorprendidos por la apariencia de Zero como para preocuparse por su pequeño comentario estúpido. El profesor William también miró a Zero estupefacto. Estaba pensando en cómo Zero logra este tipo de sincronización. Simplemente iba a insultar a Zero y contar cómo lo mataron estúpidamente cuando salió y lo hizo quedar como un idiota. Estaba tan concentrado en sí mismo que incluso se olvidó de mirar a su alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que era el último en salir del manantial luminario, lo que pensó que podría ser la razón por la que toda la atención estaba puesta en él. Está vivo. Y es, rango S. Exclamó alguien entre la multitud con incredulidad. Todos estaban tan sorprendidos por su apariencia y su presencia que ni siquiera notaron que Zero había logrado llegar al rango S. Zero se quedó allí preguntándose por qué lo miraban fijamente. Solo cuando vio a Mia se dio cuenta de lo que podría haber sucedido para que este grupo de personas tuviera ese tipo de reacción. Estaba tan concentrado en sí mismo que incluso se olvidó de mirar a su alrededor. Solo entonces se dio cuenta de que era el último en salir del manantial luminario, lo que pensó que podría ser la razón por la que toda la atención estaba puesta en él. Está vivo. Y es, rango S. Exclamó alguien entre la multitud con incredulidad. Todos estaban tan sorprendidos por su apariencia y su presencia que ni siquiera notaron que Zero había logrado llegar al rango S. La atmósfera pasó de la incertidumbre al asombro cuando se dieron cuenta de que Zero no solo había sobrevivido, sino que también había alcanzado el codiciado rango S. ¿Qué? ¿No era rango A cuando entró en Luminary Spring? Maldita sea. Estos genios humanos no son normales.
Uno se quedó y pasó del rango A al rango S y otro pasó del rango SS. Escuché que es incluso más joven que Miyahiro. Maldita sea, una persona tan joven siendo de rango S. El rango S es mi sueño y saber que alguien tan joven lo logrará. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Cómo sobrevivió? Tiene muchas menos pastillas que Mia, pero se queda más tiempo que ella. ¿Hay algún truco para esto? Los genios y los guardias miraron con incredulidad mientras Zero estaba frente a ellos, vivo y más poderoso que nunca. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Balbuceó William, con el rostro pálido por la sorpresa. La sonrisa de Mia se amplió y dijo con un dejo de presunción. Te lo dije, Zero no es alguien a quien puedas subestimar. Zero notó a Mia y Williams. Zero no sabía qué había pasado, pero al mirar la expresión de William, se dio cuenta de que William no estaba de su mejor humor, probablemente por su apariencia. En cualquier caso, Zero le sonrió a William, lo que hizo que William se enfureciera aún más. Con su avance al rango S, Zero no tiene nada que temer. Incluso si el padre de William estaba allí, Zero creía que podría escapar de sus garras. No estaba seguro de derrotar a un rango SS, pero sabía que al menos podría escapar de ellos si quería. De todos modos, Zero no tenía pensado hacerle nada a Williams mientras no le hiciera nada a él. Y Zero espera que el profesor Williams conozca su lugar y lo evite. Aranik y Nock Fletcher también se encontraban entre las personas que se sorprendieron por Zero. Aunque fue sorprendente, la supervivencia de Zero no fue lo que más los sorprendió. Era la amenaza que sentían de Zero. Aranik estaba seguro de que, aunque su rango era superior al de Zero, perdería contra Zero. Por otro lado, Nock se sorprendió de que pudiera sentirse amenazado por alguien de rango S. También se sintió amenazado por Mia, pero eso fue solo porque Mia era de rango SS. La princesa Elenia y Serapine también observaron a Zero. También se sorprendieron por la aparición de Zero y sus poderes aumentados. La princesa Elenia ya tiene algún tipo de rencor contra Zero y quiere pelear con él nuevamente. Dado que Zero también ha superado el rango S, la princesa Elenia sintió que derrotarlo demostraría que ella es más talentosa que él. Los genios elfos y muchos otros guardias elfos estaban muy contentos con Zero y el progreso que logró. Obviamente, la persona más infeliz no era otra que el Rond. Tal vez no se hubiera sentido tan infeliz si Zero hubiera avanzado. El hecho de que antes creyera que Zero estaba muerto, lo que lo hacía feliz, era la razón por la que se sentía tan infeliz ahora que sabía que Zero estaba vivo. Por otro lado, Amelia, Hiro, Silvia y los demás no podían ocultar su alivio y felicidad. Obviamente estaban aliviados de ver que Zero estaba vivo. Y, por supuesto, sorprendidos por el progreso que había logrado. Siempre habían sabido que Zero era excepcional, pero esto superó todas las expectativas. Zero realmente había superado a muchos de los genios con su ascenso al rango S. Además, Zero ya era capaz de derrotar a rank S, cuando solo era rank A. Ahora, se preguntaban qué tan fuerte sería como rank S. ¿Sería capaz de derrotar a rank S? Las estadísticas y la lógica dicen que no puede, pero muchos de sus instintos les dicen que podría ser más fuerte que rank S. En cualquier caso, muchos estaban celosos del talento de Zero, incluido Hiro y su grupo. Aunque ellos mismos tenían mucho talento, Zero de alguna manera siempre lograba hacer creer al grupo de Hiro que no eran muy poderosos. Felicitaciones, Zero. No puedo creer que hayas ascendido al rango S. ¿No puedes enseñarme el mismo truco para volverme más poderoso? Zero, buen trabajo. Cuando Zero se reunió con sus amigos y compañeros, lo felicitaron por su notable éxito. No fueron los únicos, sino que incluso otros genios felicitaron a Zero. Con el talento de Zero, sabían que sería mejor estar del lado bueno de él. Con la aparición de Zero, ya no hubo necesidad de que Aranik y los demás esperaran, aunque en realidad no planeaban hacerlo, excepto Mia, Amelia y el grupo de Hiro. De todos modos, Aranik dijo una vez más. Ahora que todos están aquí, regresaremos a Eldoria. Observó al grupo de genios y pensó. ¿Por qué es él el líder? Muchos habían llegado al rango S y Mia incluso había llegado al rango SS. Pensó que en lugar de protegerlos en ese momento, debería ser al revés. De todos modos, él no era alguien que eludiera sus responsabilidades. Sé que todos ustedes se han vuelto más fuertes y mucho más poderosos que nosotros. Sin embargo, tengan en cuenta que aún son nuevos en este poder. No piensen que pueden derrotar a alguien solo por su mayor poder.
Aún quedan muchos monstruos poderosos en nuestro camino de regreso y necesito que todos ustedes cooperen y eviten actuar por su cuenta. Aranika advirtió. Lo que mata a la mayoría de las personas no es su debilidad, sino su exceso de confianza y su falta de preparación. Entonces Aranika advirtió al grupo de genios. La mayoría de los genios asintieron con la cabeza, aunque no todos estuvieron de acuerdo. Con el aumento de su poder, obviamente no sintieron la necesidad de escuchar a alguien que no era muy poderoso. Además, estaban ansiosos por probar su poder y quién podría ser un mejor oponente que todos los poderosos monstruos que iban a encontrar. Algunos incluso han comenzado a planificar cómo derrotar a los monstruos que les causaron problemas cuando se dirigían a Luminary Spring. Por otro lado, los grupos de Hiro y Zero no estaban tan interesados en eso. Más que pelear con monstruos, estaban emocionados por ver cuánto habían aumentado sus poderes sus amigos. ¿Y qué había mejor que hacer duelos? Pensaron en luchar entre ellos para poder acceder a su propio poder y también al de sus amigos. Capítulo 507. Cuando el grupo de genios emprendió su viaje de regreso a Eldoria, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de emoción y confianza. Su nuevo poder los había envalentonado y algunos estaban ansiosos por demostrar su valía contra los poderosos monstruos que habían encontrado en su camino a Luminary Spring. Aunque estaban pasando por un camino muy peligroso, en lugar de tener miedo, los genios estaban más bien emocionados. Mientras viajaban por el desierto, el grupo se encontró con varios monstruos. Algunos eran enemigos conocidos de su viaje anterior, mientras que otros eran nuevos y más formidables. Me enfrentaré a él. Quiero probar mi nuevo poder contra esa mantícora. Estos monstruos son muy débiles. Creo que deberíamos cazarlos a todos. El grupo de genios diezmó fácilmente a los monstruos que anteriormente les habían dado algunos problemas. Su poder era evidente y no había muchos monstruos que pudieran igualarlos. Incluso los monstruos de rango S serían derrotados instantáneamente por este grupo de genios. Aranik hizo todo lo posible para evitar que este grupo de genios fuera tan despreocupado y subestimara a los monstruos. Actualmente se encontraban en un lugar donde residen muchos monstruos poderosos y él quiere que los genios los acaben en silencio en lugar de probar su poder en ellos. Pero, frente a su nueva y profunda fuerza, las palabras de Aranik cayeron en oídos sordos. Nadie estaba interesado en ser cauteloso cuando estaban en la cima de su poder aumentado. Consideraban a cada monstruo que encontraban como una simple molestia, creyendo que sus nuevos poderes los hacían invencibles. Disfrutaban de la oportunidad de mostrar su fuerza, participando en batallas que antes evitaban. Hiro, Zero y otros también lucharon e intentaron descubrir más sobre su nuevo poder, pero no se comportaron de manera tan imprudente como otros genios. También se emocionaron cuando descubrieron con qué facilidad podrían derrotar al mismo monstruo con el que habían tenido problemas anteriormente. Pero incluso con sus nuevos y profundos poderes, se aseguraron de limitar sus acciones y no desafiaron a los monstruos a los que no estaban seguros de poder derrotar. No tenían una comprensión completa de su propio poder en ese momento y no solo lucharon. A medida que se aventuraban, los monstruos a los que se enfrentaban se volvían cada vez más formidables. Pero al grupo de genios eso no les preocupaba en lo más mínimo, más bien les resultaba más emocionante poder enfrentarse a un enemigo más fuerte para poner a prueba su nueva fuerza. GRRRR. Un grifo colosal con garras afiladas como navajas, una hidra venenosa e incluso un enorme dragón garra de trueno estaban entre los desafíos que les esperaban. Jaja, esa es mi presa. No se atrevan a interponerse en mi camino. No. Que prueben mi poder. Los destruiré en un segundo. Los genios demasiado confiados, impulsados por su creencia en su superioridad, desafiaron a estos monstruos sin dudarlo. Zumbido. ¡Bang! No tardó mucho en darse cuenta de la realidad. Su primer enfrentamiento fue con el grifo. Lo tengo todo bajo control, proclamó uno de los genios, arremetiendo contra el grifo con una confianza inquebrantable. Quiero probar mi nuevo poder contra esa hidra, declaró otro genio demasiado confiado, con los ojos llenos de la misma confianza temeraria que el otro tipo. Se lanzó hacia la hidra, esperando dominarla con su fuerza superior. El genio de rango A más que quiere pelear con Griffin saltó al aire con sus lanzas listas. Estaba tan cegado por su nuevo poder que ni siquiera le importó que el monstruo frente a él fuera de rango S. Atacó con todo lo que tenía y creyó que el monstruo que tenía frente a él sería demolido.
Pero el grifo, una criatura de rango S con siglos de experiencia, no debía ser subestimado. Rápidamente despachó al genio demasiado confiado con un solo golpe de su garra. ¡Bang! Los genios que fueron a desafiar a la Hidra no tuvieron mejor suerte. Varios genios habían ido a luchar con la Hidra. Sin embargo, la Hidra, con sus múltiples cabezas, resultó ser un desafío aún mayor. Cuando el grupo de genios llegó hasta la bestia, la Hidra desató su devastador ataque de aliento, liberando torrentes de gas venenoso de sus múltiples cabezas. Los genios fueron tomados completamente por sorpresa, y antes de que pudieran reaccionar, los vapores tóxicos los abrumaron. Gritaron de dolor cuando el veneno se filtró en su cuerpo y cayeron al suelo. Fue solo con la oportuna ayuda de Aranik y los guardias que el grupo de genios se salvó. Aranik y otros rango S se encargaron de luchar contra Hydra y evitar que matara a los genios inconscientes. Por otro lado, Amelia, Lisa y algunos otros curanderos fueron a ayudar a esos genios con el veneno. En cualquier caso, fue bueno que el grupo de genios que planeaban pelear con Thundercloud Dragon vieran el estado de su amigo y se dieran cuenta de contra quién planeaban pelear y se detuvieran en seco. Observaron conmocionados cómo su camarada caía. Se dieron cuenta de que sus nuevos poderes no les otorgaban inmunidad ante el peligro. El pánico se apoderó de ellos y comenzaron a retroceder un poco. No tardó mucho en que los genios confiados se dieran cuenta de que sus nuevos rangos no los hacían invencibles. De lo contrario, con los ataques electrizantes del dragón Garra Trueno, estarían muertos en un solo movimiento. Era una bestia colosal, mucho más allá de las capacidades de los genios demasiado confiados. Sus poderes no tenían sentido contra su poder. Solo se necesitaba un ataque del dragón Garra Trueno para acabar con sus vidas. Después de todo, el dragón Garra Trueno era de rango S. Nock Fletcher reaccionó bien cuando se acercó a enfrentarse al dragón Garra Trueno. En ese grupo, tal vez solo él y Mia tenían la capacidad de luchar contra el dragón Garra Trueno. Aunque Amelia, la princesa Elenia y Serapine estaban todas en el mismo rango que el dragón Garra de Trueno, realmente no sabían acerca de su nueva fuerza. Un rango S más experimentado contra un rango S más recién ascendido, el resultado fue fácil de ver. Además, un ataque es todo lo que se necesita para herir gravemente incluso a un rango S. Nock Fletcher fue a enfrentarse a Thundercloud Dragon mientras que Mia fue a derrotar a Hydra. Contra los monstruos venenosos, el hielo era el más efectivo. Incluso si fuera envenenada, podría ralentizar significativamente el efecto del veneno con su energía de hielo. No solo esos tres poderosos monstruos, sino que también había muchos otros monstruos que iban desde el rango B hasta el rango S+. En esa pelea, varios genios tuvieron problemas y muchos resultaron heridos. El hecho de que fueran imprudentes y desperdiciaran la mayor parte de sus energías y maná en su pelea anterior también hizo que les fuera más difícil luchar contra esos monstruos con todo su poder. El grupo de Zero y Hiro también luchó contra los monstruos. Zero no luchó muy duro antes, ya que la mayoría de las veces, otros genios derrotaban al monstruo antes de que él tuviera la oportunidad. Entonces, Zero todavía tiene toda su fuerza. Zero se encargó sin esfuerzo de todos los monstruos de rango a que se le acercaron. Ni siquiera los de rango S se salvaron, ya que pudo derrotarlos con bastante facilidad. Su velocidad podría abrumarlos y usaría su poderoso ataque. Con una estadística de maná de rango S, no había necesidad de preocuparse por quedarse sin maná, por lo que podía usar toda su fuerza sin preocuparse demasiado. Por supuesto, tampoco desperdició su maná como esos genios imprudentes que abusaban de él, pero tampoco dudó en usarlo cuando lo necesitaba. También pudo evaluar un poco sus propias habilidades. Con su nueva fuerza profunda, Zero no pensó que enfrentarse a monstruos de rango S más sería demasiado para él. Aunque no necesitaba hacer eso en ese momento. Todavía tenían a la princesa Elenia y Serapine que se encargarían de la mayoría de los monstruos de rango S y en cuanto a los monstruos de rango S+, solo estaba el dragón Garra Trueno. Entonces, todavía necesita esperar antes de saber completamente si puede enfrentarse a monstruos de rango S+ sin energía oscura y la ira del dragón antiguo. A Hiro y su grupo no les iba tan mal. Con su ascenso al rango A, Zion, Sylvia y Misa podían enfrentarse fácilmente a monstruos del mismo rango. Hiro incluso fue capaz de derrotar al monstruo de rango S, aunque tuvo que luchar un poco. Aún así, pudo derrotar al monstruo de rango S sin usar el sistema.
De todos modos, tomó un tiempo, pero el grupo de genios y guardias pudieron derrotar a casi todos los monstruos que los atacaron. Hubo algunos monstruos que lograron escapar, pero no fue gran cosa. De todos modos, esa pelea fue feroz y más brutal que cualquier otra pelea hasta ahora. Si no fuera por el avance de rango de los genios, tal vez estarían muertos. Sin embargo, el avance de rango también fue la razón por la que tuvieron que luchar tanto. Sin embargo, la batalla terminó con su victoria. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 508. Dentro del castillo real de los elfos, solo había 2 personas en la sala de reuniones. Elara, ¿qué pasa con Ceruelea? El rey Thranduil le preguntó a Elara. En el momento en que los genios se disponían a ir al manantial luminario, el rey Thranduil y Elara estaban discutiendo. Hablaron de los genios y su potencial. Elara ya conocía a la mayoría de ellos y parecía tener una idea de su poder y de lo que lograrían en el futuro. Y por supuesto, eso incluye a Hiro y su grupo, que atraerán mucha atención en el futuro debido a sus increíbles talentos. Elara ya tenía una lista similar a la del rey Thranduil que guardaba un registro de genios con un potencial muy alto. Fue entonces cuando el rey Thranduil preguntó por Ceruelea, una de las personas que estaba en lo más alto de su lista. Con su capacidad para derrotar a Ranquese y luchar con Elenia, el rey Thranduil no tenía ninguna duda de que sería muy poderoso en el futuro. Y asumió que Elara sabría exactamente lo fuerte que era y en qué se convertiría. ¿Ceruelea? ¿Quién es esa? Elara, sin embargo, estaba bastante confundida y preguntó. A diferencia del rey Thranduil, Elara no tenía el nombre Ceruelea en su lista. ¿Eh? ¿No viste a nadie con ese nombre? El rey Thranduil preguntó confundido. No precisamente. Elara respondió. Pero él es muy talentoso y mejor que muchos genios. De hecho, podría volverse más fuerte que Mia Frostine cuando regrese. Incluso tu Hiro Ernest no parecía tan bueno como él. El rey Thranduil dijo. Tenía la sensación de que con la ayuda de Luminar y Spring, Zero podría terminar convirtiéndose en la persona más fuerte, sin embargo, eso era solo una sensación y sabía que todo dependería de su suerte y talento. ¿En serio? No lo puedo creer. Elara respondió, ella no creía que alguien pudiera superar el talento de Hiro, esto era porque había visto el futuro donde Hiro se volvía ridículamente fuerte. Hasta el punto de que Elara espera que Hiro incluso llegue a ir más allá del rango de SSS. Bueno, esa era su suposición y no podía ver tan lejos en el futuro. En cualquier caso, por lo que ya había visto, estaba convencida de que nadie podía compararse con Hiro y su talento. Otra razón era que ella no estaba presente la mayor parte del tiempo para ver la batalla de los genios y no veía realmente el verdadero poder de Zero. A lo sumo, ella venía a ver la batalla de Hiro y otros a quienes conocía y no estaba realmente interesada en otras personas. Si lo hiciera, incluso con lo que sabe, habría estado de acuerdo con la declaración del rey Thranduil sin ninguna duda. De todos modos, ella no le creyó al rey Thranduil y pensó que él simplemente ignoraba el poder de Hiro y lo que lograría. Me sorprende que no conozcas a Ceruelea, aunque conoces a muchos otros. Pero realmente creo que tiene el talento para ser uno de los más fuertes. Tal vez, solo tal vez, él sea el que pueda salvarnos cuando ocurra la calamidad. El rey Thranduil lo dijo. No sabía por qué, pero tenía esa sensación. En cualquier caso lo sabremos cuando regresen. Dijo Elara. También tenía curiosidad por ver quién era la persona que podía hacer que el rey Thranduil dijera esas palabras. Yo también lo espero con ilusión. Espero que nos traigan buenas sorpresas. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. ¿En qué estabas pensando? Aranig gritó al grupo de genios que previamente se habían lanzado contra esos monstruos de rango S y habían sido golpeados. Con Amelia y otros curándolos, se habían recuperado rápidamente. Esos genios se quedaron callados con la cabeza gacha. No podían replicar porque sabían que era su culpa y que Aranig era quien los había salvado. Así que, sin quejarse, escuchaban a Aranig regañándolos. Sin embargo, si no hubieran sido derrotados, no habrían estado dispuestos a escuchar nada de esto. La severa mirada de Aranig recorrió al grupo de genios, su expresión era una mezcla de frustración y decepción. Las consecuencias de la batalla contra los formidables monstruos dejaron a los genios, que alguna vez habían sido demasiado confiados, maltrechos y humillados. ¿No habéis aprendido nada del torneo?
Recordad siempre que hay alguien más fuerte que vosotros. La voz de Aranik resonaba con autoridad. Vuestros nuevos poderes no os hacen invencibles. Hay una razón por la que os advertimos que fuerais cautelosos y no actuaseis de forma imprudente. Se acercó al grupo, con la mirada fija en aquellos que habían sido particularmente confiados. El genio demasiado entusiasta que desafió al grifo y los otros que pensaron que podían manejar fácilmente a la hidra y al dragón garra trueno ahora estaban curándose las heridas. Los genios, que antes estaban llenos de arrogancia, ahora se movían incómodos bajo el escrutinio de Aranik. Intercambiaban miradas, sin poder decir nada para mejorar su acción. Comprender tu propia fuerza y conocer las fortalezas y debilidades de tus oponentes es crucial. El poder sin sabiduría es un arma peligrosa, continuó Aranik con tono firme. Tuviste suerte esta vez de que estuviéramos aquí para salvarte, pero la suerte no siempre estará de tu lado. Los genios, que antes estaban llenos de arrogancia, ahora se movían incómodos bajo el escrutinio de Aranik. Intercambiaban miradas, sin poder decir nada para mejorar su acción. Comprender tu propia fuerza y conocer las fortalezas y debilidades de tus oponentes es crucial. Aranik dio una conferencia. Las palabras de Aranik fueron como una ducha fría que despertó a los genios de sus ilusiones de grandeza. Zero y otros que no eran tan impetuosos se quedaron a un lado y esperaron a que Aranik terminara de sermonearlos. A algunos les pareció divertido, sobre todo a aquellos que eran más débiles que esos genios. Al menos, conocían sus propios límites y no se lanzaron imprudentemente como ellos y casi mataron. Ahora esos mismos genios arrogantes estaban siendo regañados. Así que vieron cómo esos genios arrogantes eran sermoneados con un dejo de presunción. Por favor, ten esto en cuenta y no vuelvas a cometer el mismo error. Suspiró. Aranik quiso regañarlos un poco más pero decidió no hacerlo. Aunque habían eliminado a todos los monstruos que los habían atacado, eso no significaba que no habría más. Este no era el lugar ideal para tomarse su tiempo y dar un sermón a este grupo de genios. Solo podía esperar que esas palabras y las consecuencias de sus acciones les impidieran volver a actuar de forma imprudente. Está bien. Sigamos adelante. No tenemos el lujo de perder el tiempo pensando en esto más tiempo, suspiró Aranik, con evidente frustración. Pero recuerda, la próxima vez que actúes de forma imprudente, puede que no tengas tanta suerte. Capítulo 509. El grupo de genios, tras recibir la severa advertencia de Aranik, asintió en silencio, con expresiones que mezclaban vergüenza y comprensión. El aire estaba tenso mientras continuaban su viaje a través del terreno traicionero. La atmósfera que alguna vez fue despreocupada había sido reemplazada por una nueva sensación de cautela. Bueno, fue bueno porque ahora no cargaron imprudentemente, lo que anteriormente causaba muchos dolores de cabeza para Aranik y otros guardias. En cualquier caso, el viaje ha sido tranquilo. Ahora que los genios son más cuidadosos además de tener más poder, no había muchas cosas que representaran una amenaza para este grupo. Incluso si ocurriera un ataque del mismo nivel que el anterior, no tendrían tantos problemas como antes y podrían manejar la situación fácilmente. Sin embargo, no hubo muchos ataques de esa escala y, aunque el camino se consideraba muy peligroso, en ese momento, no era diferente a un camino normal para este grupo de personas. Parece que estamos llegando a Eldoria. No veo la hora de perfeccionar aún más mis habilidades. Nunca pensé que podría volverme tan fuerte en tan poco tiempo. Jeje, no puedo esperar para alardearle a mi hermano sobre mi nueva fuerza profunda. Morirá de celos. El grupo de genios estaba de buen humor porque finalmente estaban llegando a Eldoria. Cuando el grupo de genios vio a Eldoria, el aire se llenó de una mezcla de emoción y anticipación. Se comportaban como antes, aunque no había arrogancia y también parecían bastante cautelosos, lo cual era algo bueno. Aranik y los demás también se sintieron muy aliviados cuando finalmente salieron del terreno peligroso y todo lo que quedaba por hacer era caminar antes de llegar a Eldoria. Las puertas de Eldoria se abrieron de par en par cuando el grupo de genios, liderado por Aranik, regresó de su peligroso viaje. El rey Tranduil, la reina y Elara, junto con los guardias reales y las doncellas, los esperaban en la entrada del castillo real para darles la bienvenida. Bienvenidos de nuevo, exclamó el rey Tranduil, y su voz regia resonó en el patio. Aranik, junto con los guardias elfos y los genios, se inclinaron ante la presencia del rey. Majestad, dijo Aranik. Me complace informar que mi misión se ha cumplido con éxito.
Los genios han llegado sanos y salvos al manantial luminario y han regresado. El rey Thranduil asintió felizmente. Sabía que la misión que le había asignado Aranig no era fácil. Sin mencionar el peligroso camino y los monstruos a los que debía enfrentarse, también estaba el comportamiento de los genios por el que Aranig debía preocuparse. Poder traer a todos de regreso sanos y salvos fue un logro que valió la pena. Buen trabajo, Aranig. Serás recompensado por tu arduo trabajo. Vuestra alabanza es la mayor recompensa, Majestad. El rey Thranduil, con una mirada penetrante, procedió a examinar al grupo de genios. Observó sus expresiones, notando los cambios que habían ocurrido durante su viaje. Pensó que serían mucho más arrogantes o al menos lucirían más confiados, pero fue exactamente lo contrario. Aunque el rey Thranduil no entendía cuál era la razón, pensó que era bueno, ya que el exceso de confianza no era bueno. No solo por su apariencia, sino también por el progreso que los genios habían logrado, el rey Thranduil estaba muy contento. Casi todos habían superado el rango B y habían alcanzado el rango A, y el número de rango S también había aumentado considerablemente. Pero lo que más sorprendió al rey Thranduil fue Mia, que había alcanzado el rango SS. No esperaba que alguien pudiera superar el rango SS. Fue realmente inesperado. El rey Thranduil pensó. ¿Quién creería que alguien del grupo al que solo estaba apostando por su futuro sería capaz de alcanzar uno de los rangos más altos? Fue realmente sorprendente para el rey Thranduil, pero más que eso, estaba feliz de que su plan estuviera funcionando mejor de lo esperado. Por supuesto, no fue solo Mia la que lo sorprendió. Hiro y su grupo también lograron sorprender bastante al rey Thranduil, aunque no tanto como Mia Frostine. Oh. Hiro Ernest realmente tiene un talento poco común. Fue capaz de lograr mucho en comparación con otros. Tal como dijo Elara, realmente podría volverse muy poderoso en el futuro. Sin embargo, todavía tiene un largo camino por recorrer. Aunque Hiro Ernest es definitivamente alguien a quien uno querría seguir de cerca, sin embargo, no era muy comparable a lo que Mia había logrado. Claro, Hiro podría volverse muy poderoso, tal vez el más fuerte. Pero eso podría, mientras que Mia ya podría ser considerada una de las más fuertes y todavía le queda un largo camino por recorrer antes de llegar a sus límites. Entonces, entre Hiro y Mia, el rey Thranduil tenía más confianza en Mia. Por otro lado, Elara solo miraba el progreso de los genios y estaba bastante contenta. Sin embargo, su atención seguía estando centrada en Hiro y su grupo. Como pensaba, Hiro Ernest es la única esperanza para salvarnos a todos de nuestro futuro condenado. Elara pensó. Estaba más que satisfecha con lo que Hiro había logrado. También planeaba aumentar aún más su poder en los próximos días junto con sus amigos, quienes también serán fundamentales para el futuro. Mia Frostine, así que pudo alcanzar el rango SS. Es una gran sorpresa, aunque parecía tener mucho potencial. Elara también se sorprendió por el nuevo rango de Mia, sin embargo, parece que a sus ojos, todavía no consideraba que Mia tuviera tanto potencial como Hiro. Aunque sabe que el rango SS es bastante poderoso, sabe que aún no es suficiente para salvarlos de su futura calamidad. Sabía que necesitaban poder más allá del rango SS y pensó que solo Hiro Ernest podría lograrlo en el tiempo limitado que tenían. Luego procedió a observar al grupo de genios. Aunque su progreso era grande, no estaba particularmente impresionada hasta que sus ojos vieron a alguien. ¡Cucú! Elara casi gritó pero logró contener la voz. ¿Quién? ¿Quién es él? Elara gritó en su mente mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. La persona de la que estaba hablando era Zero. Estaba comprobando casualmente el progreso de los genios y la mayoría de ellos eran lo que ella predijo. Sin embargo, había alguien a quien ella no reconocía pero era muy fuerte, más fuerte que Hiro a pesar de ser más joven. Capítulo 510. Los ojos de Elara permanecieron fijos en Zero, alguien a quien no reconocía pero que era mucho más poderoso que muchos de los genios, incluido Hiro. Al observar su apariencia, Elara pudo darse cuenta de que Zero era más joven o de una edad similar a la de Hiro, pero Zero había superado por completo a Hiro, a quien ella consideraba el más talentoso. Elara miró a Zero durante unos segundos más antes de girar la cabeza hacia el rey Thranduil para preguntarle por Zero. Sin embargo, cuando giró la cabeza, notó que el rey Thranduil tenía una expresión de asombro y los ojos muy abiertos. Y la dirección a la que miraba era Zero.
A pesar de la gran expectativa, incluso el rey Thranduil no esperaba que Zero pasara del rango A al rango S. El rey Thranduil obviamente quería saber el progreso de Zero, ya que quería demostrarle a Elara que Zero también era alguien a quien debían vigilar. Sin embargo, el progreso de Zero fue mucho mayor de lo que pensaba, lo que lo dejó atónito. Sin embargo, el rey Thranduil recuperó rápidamente la compostura. No podía quedarse atónito con una expresión atónita frente a tanta gente. Elara también estaba dejando de lado su curiosidad y sus dudas por el momento. Ejem. Estimados genios, se han desempeñado admirablemente al regresar sanos y salvos de su peligroso viaje. El rey Thranduil, majestuoso en su porte, se dirigió al grupo reunido con una presencia imponente. Además del regreso triunfal, es evidente que cada uno de ustedes ha experimentado un crecimiento y una mejora notables. Extiendo mis más sinceras felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Las palabras del rey resonaron en el patio y una sensación de orgullo y logro llenó el aire. Los genios se pusieron de pie con una nueva sensación de confianza. Como muestra de nuestro agradecimiento por sus esfuerzos y logros, declaro una gran celebración en su honor. Que comiencen las festividades y que esta feliz ocasión marque el comienzo de logros aún mayores para cada uno de ustedes. Los genios se dispersaron ya que necesitaban descansar un rato antes de asistir a la celebración que el rey Thranduil preparó para ellos. La princesa Elenia acudió rápidamente al lado de su padre cuando su discurso terminó. He alcanzado el nivel máximo de rango S. No pasará mucho tiempo antes de que ascienda al rango SS. La princesa Elenia habló con entusiasmo sobre su progreso y mejora mientras también se jactaba de cómo mató a un monstruo poderoso en el camino. Solo les di un puñetazo y esos monstruos temblaron de miedo. A pesar de la fanfarronería de Elenia, el rey Thranduil sintió que su fanfarronería era mediocre en comparación con sus habituales. Por lo general, ella hablaba de lo poderosa y talentosa que era y de cómo eventualmente se convertiría en la más fuerte. Aunque todavía estaba alardeando, no había ningún comentario sobre ser la más talentosa o la más fuerte. Y era obvio ver por qué también. Con Mia avanzando a través del rango SS, y Zero avanzando al rango S, sería difícil incluso para la princesa Elenia creer que ella era la genio incomparable que pensaba que era. La princesa Elenia intentó actuar como de costumbre, pero en realidad, todavía estaba sumida en sus pensamientos, lidiando con la comprensión de que sus dos rivales estaban exhibiendo un nivel de crecimiento que superaba con creces el suyo. Aunque era arrogante, no era estúpida y sabía que Mia en ese momento podía derrotarla fácilmente. Y también había una gran posibilidad de que Zero también pudiera derrotarla, ahora que estaba en el rango S. Esto fue un gran golpe para la confianza de la princesa Elenia, aunque ella intentó ocultarlo lo mejor que pudo y no pensar mucho en ello. El rey Thranduil, que conocía bien a su hija, obviamente se dio cuenta de esto y también pudo llegar a una conclusión similar sobre su comportamiento inusual. Sabía que la princesa Elenia podría desanimarse al ver que su crecimiento era menor que el de Mia y Zero. Aún así, el rey Thranduil no pensaba que fuera algo malo. Uno siempre debe aceptar la realidad y saber que siempre hay alguien mejor. Sin embargo, reconoció la necesidad de abordar el problema si se hacía más grande y Elenia perdía la confianza en sí misma. No era bueno tener demasiada confianza en uno mismo, pero tampoco era muy bueno perderla. La princesa Elenia conversó con el rey Thranduil durante unos minutos antes de que la reina se la llevara para refrescarla. Después de que la reina se llevara a Elenia, el rey Thranduil finalmente se quedó solo con Elara. Ya habían decidido con anterioridad discutir y compartir lo que pensaban después de ver el progreso de los genios. Pero cuando finalmente estuvieron solos y llegó el momento de discutir, se quedaron en silencio en lugar de discutir sobre lo que pensaban. Fue porque ambos estaban sumidos en profundos pensamientos sobre el nuevo rango de Zero. Elara no sabe nada sobre Zero y ni siquiera sabía que la persona por la que sentía curiosidad era Zero. El rey Thranduil, por otro lado, sabía sobre Zero y estaba más sorprendido por su progreso. Pasar del rango A al rango S no fue fácil y poder lograrlo a esa edad era algo inaudito. El rey Thranduil no creía que incluso el último rango SSS de la raza humana fuera capaz de ser rango S, a la edad de Zero. Rey Thranduil, ¿quién es ese niño? Elara finalmente preguntó. En su vida, había visto a muchas personas y oído hablar de muchas cosas. También estaba su capacidad de ver el futuro, gracias a la cual había llegado a conocer a muchas personas.
Durante su vida, al menos 3 humanos lograron alcanzar el rango SSS e incluso entre ellos, no podía recordar a nadie que pudiera alcanzar el rango S antes de los 20 años. No solo eso, incluso el futuro Hiro solo pudo convertirse en rango S cuando tenía 20 años. Aunque ahora mismo, gracias a su intervención, el progreso de Hiro se ha acelerado y también podría llegar a ser rango S, antes de los 20 años, aún así fue una gran sorpresa que hubiera alguien que pudiera lograr eso. El Ara le preguntó al rey Thranduil y no necesitó mencionar nada más porque sabía que el rey Thranduil sabría de quién estaba hablando. Él es Zero Elea. El que mencioné antes. El rey Thranduil respondió. ¿Zero Elea? Repitió, recordando que el rey Thranduil había hablado de él. En ese momento, no hizo mucho al respecto, ya que estaba bastante segura de que no habría nadie que se acercara a Zero en términos de talento. Pero ahora estaba teniendo dudas respecto a eso. No puedo creer que exista alguien más talentoso que Hiro Ernest. ¿Pero por qué no escuché nada sobre él en el futuro? El Ara pensó. Si realmente había alguien con más talento que Hiro Ernest, el Ara estaba segura de que al menos habría oído hablar de él una vez. Pero ella no recordaba haber oído ese nombre en absoluto. Tal vez en el futuro le pasó algo. El Ara pensó. Esa era la única conclusión a la que podía llegar. Aunque era talentoso, pensó que tal vez en el futuro, Zero se encontraría con algún desastre que podría haberlo matado o dejado inservible, lo que podría ser la razón por la que es desconocido en el futuro. Este fue el caso de muchas personas. No todas las personas con talento podrán brillar en el futuro. Aunque su progreso pudo haber sido rápido cuando eran jóvenes, eso no significa que todos ellos lograrán algo en el futuro. Había muchas variables desconocidas que los obstaculizarían en el futuro, por eso el Ara tenía mucha confianza en Hiro, ya que sería capaz de lograr grandes cosas en el futuro. Entonces, ¿qué piensas? ¿Aún crees que Hiro Ernest no tiene rival y que deberíamos confiar únicamente en él? Capítulo 511. Entonces, ¿qué piensas? ¿Aún crees que Hiro Ernest no tiene rival y que deberíamos confiar únicamente en él? El Ara reflexionó sobre la pregunta del rey Thranduil por un momento, mientras comparaba mentalmente la fuerza actual de Hiro y Zero. Rey Thranduil, comenzó el Ara pensativamente, la aparición de Zero ha desafiado mis convicciones anteriores. Su rápido ascenso al rango S, a una edad tan joven, no tiene precedentes y plantea preguntas sobre el potencial que posee. Sin embargo, el talento por sí solo no determina el curso del destino de uno. Ella sabía que lo que Zero era capaz de lograr podría convertirlo en alguien incluso más talentoso que Hiro, pero aún así, estaba convencida de que Hiro superaría a Zero y, con el tiempo, llegaría a la cima. Hiro Ernest, a pesar de los desafíos a los que se enfrentó, tiene un conjunto único de cualidades y determinación que no se pueden descartar fácilmente. Posee resiliencia y adaptabilidad que pueden resultar invaluables ante obstáculos imprevistos. Es cierto que Zero me ha sorprendido, pero no debemos subestimar la importancia del carácter, la experiencia y la capacidad de navegar por las complejidades del futuro. El rey Thranduil asintió, reconociendo la sabiduría de las palabras de El Ara. Tienes razón, El Ara. El talento por sí solo no garantiza el éxito, y el viaje de Hiro todavía está en marcha. Sin embargo, no podemos ignorar el potencial que Zero trae consigo. Debemos considerar todas las posibilidades y estar preparados para cualquier desafío que se nos presente. El rey Thranduil respondió. Él sabe que el Ara sabe más que él y ha visto muchas cosas que él no pudo ver. Él pensó que el hecho de que el Ara confiara en Hiro significaba que él crecería hasta convertirse en un individuo muy poderoso y en realidad estaba feliz de que el Ara pensara así ya que eso significaba que Hiro todavía tenía un gran potencial que él no podía ver. Sin embargo, eso no significa que vaya a confiar más en el Ara que en su instinto. Considera que Zero también tiene mucho potencial que aún no ha demostrado. Rey Thranduil, no estoy menospreciando a Zero ni nada, pero te sugiero que no te hagas ilusiones. El Ara dijo seriamente. Como sabes, he visto mucho del futuro y conozco a la mayoría de los genios que se han reunido aquí. El rey Thranduil asintió. Al principio se mostró escéptico, pero ahora estaba convencido de que el Ara no se equivocaba con respecto a esos individuos. Sin embargo, en el futuro que vi, nunca escuché ni vi a Zero. El Ara continuó. Eso significa que, o bien en el futuro, lo matarán o tal vez signifique que su potencial no es tan bueno como su velocidad para subir de rango.
Podríamos ser capaces de evitarlo si es lo primero, pero ¿y si es lo segundo? Si es más tarde, entonces tal vez su límite sea el rango S y podrían no ser capaz de volverse más fuerte que esto. El Ara explicó. Aunque es poco común, hay casos de algunos genios que suben de rango al comienzo de su infancia, pero luego dejan de crecer. Y por supuesto, también era posible lo contrario. Aunque su crecimiento fuera lento durante la infancia, con el tiempo alcanzarían el rango SS e incluso el rango SSS. Entonces el Ara estaba señalando que tal vez el límite de Zero era solo el rango S, por lo que no escuchó sobre Zero en el futuro que vio. Tal vez lo que dices sea correcto, pero no podemos simplemente dejar pasar un potencial tan asombroso solo por una especulación. Observaremos a estos genios, especialmente a Zero, Mia y Hiro, y decidiremos quién recibirá eso. El rey Tranduil, satisfecho con el éxito de la misión y el crecimiento de los genios, decidió realizar una gran celebración en el castillo para que todos los genios disfrutaran. Era algo que se estaba preparando desde que los genios se fueron y muchos elfos han trabajado duro para que la celebración fuera lo más grandiosa posible. Las largas mesas estaban repletas de una variedad de deliciosos platos y el aire resonaba con risas y conversaciones alegres. Muchos de los genios, a pesar de ser de diferentes rachas, parecen haberse convertido en una especie de amigos y rivales. Ya había muchos genios que se consideraban rivales después del torneo de genios y luego lucharon juntos durante su viaje hacia Luminar y Spring y se hicieron amigos. Hiro era una de las personas más populares en la celebración, como siempre. No solo era una de las personas más talentosas, sino que también era amable y era fácil hablar con él. Y a diferencia de Zero o Mia, Hiro estaba en el rango A, lo que significaba que otros genios se sentían cómodos hablando con Hiro. En cuanto a Zero, su personalidad ya impide que la gente se le acerque. Y también está el incidente en el que golpeó a Elrond sin piedad. Además de eso, Zero ha ascendido al rango S. Por lo tanto, incluso si alguien quisiera hablar con él, tendría un poco de miedo de hacerlo debido a su fuerza. ¿Y si lo enojaban y él los derrotaba? Muchos genios se plantearon estas preguntas y evitaron a Zero por completo. Por supuesto, también hay excepciones, como Gimli, el enano más fuerte. Zero Elea. Has alcanzado el rango S. ¿Qué te parecería un duelo conmigo? Quiero ver lo fuerte que te has vuelto. Gimli le preguntó a Zero. A pesar de no haber tenido ninguna conversación previa ni nada por el estilo, Gimli fue honesto sobre lo que quería. Parece que quedó impresionado por la habilidad de Zero y quiso comprobarlo por sí mismo. Dwarf es muy egocéntrico, no le importan mucho las opiniones de los demás y solo hace lo que le da la gana. Gimli era igual. No pensaba en otras cosas y hablaba directamente con Zero sobre lo que quería. Tal vez si tenemos la oportunidad. Zero respondió. Se sorprendió cuando Gimli lo llamó de repente y aún más cuando Gimli habló de entrenar con él. Gimli había avanzado al rango S desde su rango S inicial, y aunque Zero no quería pelear realmente con Gimli, no creía que rechazarlo tendría un buen resultado ya que se sabe que los enanos son muy persistentes. Entonces Zero ni rechazó su petición ni la aceptó. Está bien. Es una promesa. Luchemos hasta el cansancio. Capítulo 512. Aunque no muchas personas se acercaron a Zero, eso no significaba que otros no estuvieran interesados en él. Al ser de rango S a esa edad y poder permanecer en Luminar y Spring durante un largo periodo de tiempo, era alguien que muchos pensaban que tenía un talento igual o incluso superior al de Hiro. Entonces, definitivamente había muchas personas interesadas en Zero. Muchos lo tenían bajo la mirada y algunos incluso querían hablar con él pero les faltaba confianza. Aún así, no parecía que ni Zero ni Hiro fueran los protagonistas de la fiesta. Había alguien que había captado la atención de casi todas las personas y esa no era otra que Mia. No solo fue la ganadora del torneo entre los genios, sino también la única que avanzó al rango SS. Sin embargo, no era por eso que muchas miradas estaban sobre ella. Vaya, Mia es absolutamente deslumbrante. No puedo apartar la mirada de ella. ¿Alguna vez has visto a alguien tan hermosa sin esfuerzo? Es como si hubiera salido de un sueño. Su elegancia no tiene parangón. Incluso los elfos y Aasimars que se enorgullecían de ser hermosos se sentían inferiores frente a Mia. No importaba si eras un niño o una niña, si eras un humano o un demonio, cualquiera podía quedar cautivado fácilmente por la belleza de Mia. Todo se debió a la belleza de grado SSS de Mia.
Anteriormente, aunque ya era muy hermosa, seguía usando su atuendo de batalla, lo que disminuía su encanto. Pero esta vez, lució un atuendo diferente que se adaptaba a la fiesta. Llevaba un hermoso vestido formal que complementaba su belleza. El vestido de Mia Frostine era un conjunto impresionante que complementaba perfectamente su belleza etérea y el aura encantadora de magia de hielo que la rodeaba. El vestido parecía estar confeccionado con una delicada y brillante tela azul hielo, con intrincados patrones que imitaban la escarcha bordados sutilmente a lo largo de los bordes. El vestido fluía con gracia a su alrededor, creando una ilusión de elegancia lata. El corpiño del vestido estaba adornado con intrincados cristales que brillaban como cristales de hielo que captaban la luz. El escote era modesto pero atractivo, enmarcando sus rasgos con un toque de sofisticación. A medida que se movía, el dobladillo de su vestido parecía arrastrarse detrás de ella como una cola helada, dejando una sutil niebla helada a su paso. Con su belleza y el atuendo que le sentaba bien, la gente no podía evitar mirarla de vez en cuando. Jeje, Mia, parece que ni siquiera otras razas podrían soportar tu belleza. Amelia, mientras observaba la reacción de la multitud hacia Mia, no pudo evitar sentir una punzada de diversión mezclada con un toque de competitividad. Aunque también recibió muchos elogios de otros genios, pero no fue mucho en comparación con Mia. Aunque nunca sintió la necesidad de comparar su apariencia con la de nadie, aún así, se sentía algo carente cuando estaba al lado de Mia. Esto era especialmente cierto para ella, ya que incluso Zero parecía haber quedado encantado con la belleza de Mia. Amelia notó que Zero miró a Mia 2 veces y estaba segura de que ni siquiera Zero podría resistirse a la belleza de Mia. A medida que avanzaba la noche, el rey Tranduil tomó protagonismo y levantó su copa para brindar. La sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia el rey elfo. A los valientes genios que no solo han sobrevivido al peligroso viaje, sino que también han crecido en fuerza y sabiduría. Que sus logros sean un faro para que otros los sigan, proclamó el rey Tranduil, y el salón estalló en vítores. Durante este tiempo, el Ara miraba de vez en cuando a Zero. Todavía intentaba recordar si alguna vez había visto el rostro de Zero en sus recuerdos, pero no había ninguno. Ella trató de ser sutil en su observación, sin embargo, no sabía que Zero ya sabía que ella lo estaba mirando. Ya podía pensar por qué lo estaba mirando y, aunque era incómodo, decidió ignorarlo. El rey Tranduil también aprovechó ese momento para anunciar algo. El rey Tranduil se aclaró la garganta y los aplausos se fueron calmando gradualmente. El aire estaba cargado de anticipación cuando el rey elfo continuó. En reconocimiento a sus talentos excepcionales y al vínculo forjado durante este periodo, los elfos extienden una invitación. Estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento antiguo, nuestro arte, con aquellos entre ustedes que buscan profundizar su comprensión de la magia y la sabiduría. Un murmullo de entusiasmo se extendió entre la multitud. La perspectiva de aprender de los elfos, conocidos por su dominio de la magia y la sabiduría ancestral, era una oportunidad única e invaluable. Los genios intercambiaron miradas, algunos visiblemente intrigados por la propuesta. No todos los días se puede aprender de otra raza y era el arte élfico lo que se iba a enseñar. En términos de control de maná, ninguna raza era mejor que los elfos. Más aún, sus habilidades con el arco, que sin duda son las mejores del mundo. Sin embargo, por más entusiasmo que hubo, también hubo decepción. Para muchos, el tiro con arco no era su arma principal, así que la emoción al enterarse eso no fue grande, excepto para personas como Silvia, que los usan. En cuanto al control de maná, aunque sería muy beneficioso si pudieran aprender, la pregunta era ¿serán capaces de hacerlo? Cada raza tiene su propia forma de aprender y no se sabía si otras razas podían aprender el arte de los elfos. Además, el tiempo que se necesita para aprender esas artes sería demasiado largo. En lugar de intentar aprender algo nuevo, podría ser más ventajoso si se centran en lo que ya saben y lo mejoran. Si alguno de ustedes desea aprovechar esta oportunidad, será bienvenido a quedarse en el Doria por unos meses más, anunció el rey Tranduil, mientras sus ojos escaneaban la habitación para evaluar las reacciones de los genios. El rey Tranduil concluyó su anuncio con una cálida sonrisa. La elección es suya, valientes genios. El Doria les da la bienvenida a todos para que aprendan con nosotros. Que su tiempo aquí sea enriquecedor y fructífero. En cualquier caso, parece que la decisión está en manos de los genios.
Mientras deliberaban sobre esta oportunidad inesperada, la atmósfera en el gran salón se cargó de una nueva energía, una mezcla de anticipación y la promesa de un mayor crecimiento. Capítulo 513. Los genios intercambiaron miradas, sus mentes bullían de posibilidades. La oportunidad de aprender de los elfos no tenía precedentes y el potencial de crecimiento era inmenso. Para algunos, la perspectiva de profundizar en el conocimiento élfico era irresistible, una oportunidad de descubrir nuevas profundidades de poder y comprensión. Para otros, la decisión era más compleja, ya que había que sopesar los beneficios frente al tiempo y el esfuerzo necesarios. ¿Debería? Si esto lo propusiera el reino enano. Aprender a usar el arco y controlar el maná parece inútil para alguien como yo, que usa hachas como armas. Quiero aprender, pero creo que sería inútil ya que estoy bastante acostumbrado al método que me enseñan mis mayores. Parece que, después de pensarlo mucho, no muchos genios parecieron querer aceptar la oferta. Después de todo, a menos que usaran arco y flecha, no creían que hubiera mucho mérito en aprender las artes élficas. Además, muchos creen que los elfos no estarían realmente dispuestos a enseñar cosas buenas o aquellas artes que son realmente poderosas. Hiro miró a sus compañeros con un brillo decidido en los ojos. Creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad, ¿no están todos de acuerdo? Esta oportunidad puede no volver a presentarse. Incluso si el tiro con arco y el control del maná no son mis especialidades, el conocimiento y las habilidades que adquiera podrían resultar invaluables en el futuro. Hiro dijo. Definitivamente estoy dentro. ¿Aprender de los elfos? Esa es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Piensa en todo el conocimiento que podría obtener. De ninguna manera voy a dejar pasar esta oportunidad. Dijo Silvia. Como arquera, el conocimiento élfico le venía muy bien y podía elevar su ya brillante habilidad con el arco al siguiente nivel. Después de todo, ninguna raza es mejor en el tiro con arco que los elfos. Por supuesto. Ya me fascinaba la magia de los elfos. La oportunidad de aprender magia élfica no se presenta todos los días. Sería un privilegio adentrarme en sus antiguos conocimientos y tradiciones. Lisa tampoco tenía objeción. Habiendo visto ya lo eficiente y poderosa que era la magia élfica en el combate, Lisa sabía que aprenderla sin duda la ayudaría. Zion, aunque no estaba muy entusiasmado con ello ya que no había mucho que pudiera ganar, no se opuso. Zion pensó, quién sabe, tal vez el arte élfico podría tener algo que lo ayudara a devolverse más fuerte. En cualquier caso, Hiro y su grupo tenían previsto quedarse y aprender el arte élfico. Por supuesto, para Hiro y cualquier persona de su edad, aprender ese arte era una gran oportunidad. A diferencia de otros, ellos eran jóvenes y podían hacer uso de los nuevos conocimientos. Incluso si las enseñanzas élficas no complementan muy bien su estilo de lucha, no hubo una pérdida real para ellos al aprender cosas nuevas. Zero, por otro lado, se mantuvo estoico. Si bien reconocía el valor del conocimiento de los elfos, no creía que fuera necesario que se quedara para aprender el arte élfico. Sin embargo, observó las reacciones de sus compañeros genios con gran interés. Obviamente, podía decir que Hiro y su grupo se quedarían. Con la ayuda de los elfos, Zero predijo que su poder aumentaría nuevamente, especialmente el de Lisa y Silvia. Mia, radiante en su belleza SSS, parecía contemplativa. El encanto de dominar la magia élfica era tentador, pero sus ojos brillaban con un dejo de incertidumbre. Sin embargo, quisiera o no, parecía que tendría que quedarse. Si alguno de sus estudiantes o antiguos estudiantes se quedaba, se sentiría responsable de su seguridad y no había duda de que se quedaría. Amelia no parecía pensar mucho en lo que el rey Thranduil proponía. No estaba muy interesada en aprender, pero la perspectiva de poder explorar el Doria más a fondo ciertamente la interesaba. Para Amelia, si quiere quedarse o no dependerá únicamente de Zero y Mia. Si ellos se quedaban, ella también planeaba quedarse, pero si ninguno de ellos lo hacía, entonces tampoco lo haría. Para alguien como ella, que había sido entrenada desde joven, no había felicidad en poder hacerse más fuerte. Los genios discutieron y la mayoría parecía haber tomado una decisión sobre si querían quedarse y aprender de los elfos o regresar a casa. El rey Thranduil, paciente y sabio, observaba la sala con una sonrisa cómplice. Comprendía el peso de la decisión que se avecinaba para los genios y respetaba sus caminos individuales. Estaba dispuesto a compartir el conocimiento de Eben para fortalecer a los genios y garantizar la seguridad del futuro. Sin embargo, eso no significaba que los obligaría.
Al ver las deliberaciones entre ustedes, está claro que esta decisión pesa mucho en el corazón de cada uno de ustedes, dijo el rey Tranduil, con su voz cargada con el peso de siglos de sabiduría. Sepan que la oferta de quedarse y aprender de los elfos se extiende a aquellos que se sientan atraídos por ella. No buscamos coaccionar ni presionar a nadie para que siga este camino. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Para aquellos que elijan embarcarse en este viaje, sepan que su tiempo en el Doria será recibido con dedicación y sinceridad. Comenzaremos las enseñanzas dentro de 3 días, lo que les dará tiempo para prepararse para los rigores de nuestro entrenamiento. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud cuando los genios absorbieron las palabras del rey. No nos centraremos solo en el tiro con arco élfico y el control del maná, sino también en nuestras artes y habilidades de lucha más amplias, explicó el rey Tranduil, mientras su mirada recorría a los genios reunidos. Nuestras técnicas se han perfeccionado a lo largo de milenios y se han refinado a través de innumerables batallas y pruebas. Esperamos que encuentres valor en lo que tenemos para ofrecer. Con un gesto majestuoso, el rey Tranduil concluyó. Aquellos que deseen quedarse y aprender, sepan que son bienvenidos en el Doria. Que su tiempo aquí sea enriquecedor y fructífero, y que puedan emerger más fuertes para los desafíos que les esperan. El rey Tranduil dijo mientras salía del gran salón con el ara y sus guardias. Fin del capítulo 513. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.